Bienvenidos mis amados hermanos a su podcast en nombre del Rey con su anfitrión Luis Tinoco. Muchas gracias por ingresar a este canal, muchas gracias por reproducir este podcast. Espero que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Recuerda darle like, suscribirse a este canal y de igual manera compartir esto con sus seres queridos. La fe es una herencia demasiado importante en la vida cristiana, ya que esto determina el rumbo de muchos de nosotros en la vida, en nuestro caminar en Cristo y también en nuestro caminar en nuestra vida normal. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Bueno, aquí les voy a contar una historia personal que a mí me ha impactado mucho a lo largo de mi vida y que considero que vale la pena que tú la escuches. Así que quédate hasta el final, no te vayas, acompáñanos en este podcast, que Dios te bendiga. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué debo hacer yo o qué debo dejar a mis hijos, a mis nietos? ¿Qué es esa herencia que yo les voy a dar? Un terreno, una casa, una suma de dinero y demás. Y por lo regular siempre nosotros nos preocupamos por las cosas materiales. Y digo, no estoy en contra de eso, para nada. Si alguno de mis abuelos quiere dejarme, no sé, una casa o un supercarro de último modelo, no me voy a poner en contra, ¿verdad? Pero bueno, no nos referimos a eso. Nos referimos a algo más importante y algo que es vital precisamente en la vida de cada cristiano y de cada hijo de Dios que precisamente quiere fundamentarse en las cosas que Dios ha establecido. Y esta es precisamente la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa herencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros días? La fe precisamente que nos han contagiado, que nos han heredado nuestros padres. Ahora, ¿por qué voy a hablar de esto? Bueno, como historia personal, como se los comentaba en un principio, quiero contarles precisamente de no solamente mi conversión, sino de algo más importante, de la conversión de mi abuela Benita López. Y muchos se preguntarán, ¿quién es esta mujer? Bueno, Benita López es mi abuelita, de parte de mamá. Incluso pues es la única abuelita que conocí durante mucho tiempo, ya que pues no crecí conociendo a mi padre. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Para otro momento, para otro podcast, ¿no? Pero bueno, precisamente yo me crié con ella, yo básicamente fue mi segunda madre, pasó mucho tiempo conmigo, pasó mucho tiempo a mi lado y aprendí mucho de ella. Incluso tengo muchas actitudes que son de ella y las cuales me han servido a mi vida para poder avanzar, para poder agradar a personas, para poder también ir en contra de cosas que yo considero malas, pero también de igual manera tener una vida llena de disciplina y lleno de cosas que pues a lo largo me han hecho bien. Pero yo no conocía una historia muy importante de ella, y era precisamente la historia de su conversión, porque sí, el camino que yo tengo no viene directamente de mí, o sea, yo no soy el primero en mi familia que cree en el Señor Jesucristo. La primera de todos nosotros fue precisamente mi abuela Benita. ¿Y por qué hablamos precisamente de la herencia de la fe? Bueno, esto me recordó a un pasaje muy bonito y de igual manera se los quiero compartir porque no me estoy comparando obviamente a este personaje porque sería imposible, pero me recordó mucho la situación de mi vida, ¿no? Y esta viene en 2 de Timoteo 1, del 5 al 7, lo cual dice, un versículo muy chiquito, incluso es el 5, ¿no? Dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Cuando me acuerdo de ti, me siento seguro que también tú tienes esa misma confianza. Por eso te encomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y justamente cuando yo estaba leyendo ese versículo, me recordó precisamente a lo que hace poco me había contado mi abuelita. Y te voy a contar esa historia. Y pon atención, porque es una historia bastante impactante. Todo esto comienza en un pueblito allá del estado de Oaxaca. Mi familia, mi abuelita, mis tíos, mi mamá son de ese estado. Entonces allá
amiga de mi abuelita, la cual siempre la invitaba a los cultos, siempre la invitaba. Mi abuelita yo creo que tenía unos veintitantos, a lo mucho treinta y tantos años, pero me parece que estaba en sus veintes. Entonces esta amiguita siempre la invitaba y le decía, ¿sabes qué? Van a venir unos hermanos, me gustaría que tú estuvieras con nosotros, me gustaría que participaras precisamente de este culto y todo eso. Mi abuelita realmente no sabía mucho de qué trataba eso, ¿no? Y le daba las largas a esta amiguita y decía, sí, amiga, cuando yo tenga tiempo, cuando tenga esto, shala, shala, shala. Bueno, resulta que la radicalidad de muchos de nosotros o de muchos de ustedes que están escuchando esto sirve para mucho. ¿Por qué? Porque esta amiguita, en lugar de darse por vencida o en lugar de decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí dejamos esto, ¿no? ¿Para qué yo sigo insistiendo a alguien que no me está haciendo caso? No, todo lo contrario. Un día fue y la buscó y le dijo, no, deja lo que estás haciendo y vamos a la reunión. Y dice mi abuelita, bueno, ¿qué más puedo hacer, no? Dejó sus cosas ahí, sus actividades, agarró a sus niños y se fue precisamente a esa reunión. En esa reunión, precisamente me comenta y me cuenta mi abuelita que vio como muchos cantaban, muchos adoraban, muchos danzaban y después se predicó la palabra de Dios, cosa que obviamente en la Iglesia Católica pues no se hacía, porque para dato extra, mi abuelita creía precisamente en el catolicismo romano, pues que era lo que más común se creía en esos tiempos, ¿no? Tenía sus altares, tenía sus vírgenes, todo eso. Entonces cuando precisamente escucha la palabra de Dios, al finalizar, los pastores se acercan a ella y le dicen, oye, ¿tú quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón? Y dice mi abuelita, yo no sabía mucho de qué estaban hablando, ¿no? Pero pues yo decía, Señor Jesús, lo menciona la Biblia, es hijo de Dios, pues no creo que sea malo, ¿no? Ella en su ignorancia, no en una mala, no en un sentido despectivo, sino en una situación real, ¿no? Pues mi abuelita no cursó ni siquiera la primaria. Entonces ella dice, yo decido creer, ¿no? Yo decido creer y pues, bueno, vamos a creer. Pero en ese momento yo creo firmemente que llegó el Espíritu Santo de Dios a su vida y me comenta mi abuelita que llegando a la casa tiró todos sus fetiches, tiró todos sus ídolos, todas sus virgencitas, los quemó y los echó fuera de su casa. Ese fue el acto de fe que ella me ha podido heredar hasta el momento. Nosotros, para la información de muchos, no somos de una economía muy grande, realmente ni siquiera somos de clase media, pero somos ricos en la fe. Esa es la mayor herencia que me pudo haber dejado mi abuelita, la fe, y te voy a contar por qué. Pasando los años, mi abuelo viene aquí a la Ciudad de México y se decide traer a su familia, ¿no? Pues no pueden estar separados. Entonces él se los trae y dice mi abuelita, bueno, ¿dónde me voy a congregar? ¿Dónde voy a escuchar la palabra de Dios? ¿No? Ya llevaban años en el Evangelio. Entonces ellos llegaron a un lugar que se llama San Pedro Jalpa, aquí en Azcapotzalco. Y ahí precisamente había una iglesia la cual estaba haciendo pues de mucho auge, de mucha bendición en ese entonces. Y llegó mi abuelita ahí. Ahí justamente llevó a mi mamá, que precisamente estaba embarazada de mí. Bueno, todavía no, pero pues ya casi. Entonces llegaron ahí, se asentaron, mi mamá se bautizó ahí y posteriormente pues quedó embarazada de este servidor, ¿no? Entonces cuando yo nazco, precisamente me presentan en esa iglesia y ahí es donde empieza este camino, ¿no? Pasan los años y esa fe heredada de mi abuelita no pasa directamente a mí, sino pasa primero por mi mamá. Porque mi mamá, pues por situaciones de la vida, situaciones de salud, se había separado un poco del camino de Dios, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Pues a veces es un poco complicado cuando trabajas, cuando tienes un hijo por ver y tantas cosas que pues cotidianamente tenemos en nuestras ocupaciones. Pero precisamente pasan ciertas situaciones en las cuales ellas se alejan de la iglesia, incluso una historia un poco, no desgarradora, porque realmente pues en su momento se platica muy fácil, ¿no? Pero yo creo que mi mamá sí se espantó mucho. Ellos estaban en esa iglesia, como se los comentaba, y precisamente esa iglesia empezó a crecer bastante. Empezó a crecer mucho, 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 y ya no cabían ahí justamente en San Pedro Jalpa. ¿Qué fue lo que decidieron hacer ellas? Dijeron, no sabes qué, pues
vamos a donde ellos vayan, ¿no? Pues en mi congregación. Entonces esta congregación pues decide trasladar su sede a Tlatelolco, al teatro de Tlatelolco. Y ahí comienza otra vez los servicios los domingos, pero pues ellos para llegar tenían que tomar metro y todo eso. En uno de tantos domingos, mi mamá y mi abuelita van en el metro, me llevan ya de 4 o 5 años y casi me quedo ahí dentro del metro, o sea, por poco, pues yo creo que en el alboroto de la gente o que querían entrar o salir, sale mi abuelita, sale mi mamá y yo me quedo adentro. Mi mamá dice que lo único que se acuerda es que aventó un grito, pues así como de mi hijo, y yo creo que alguien se compadeció o actuó rápido y me empujó y ya con eso pude salir, ¿no? Entonces desde ahí mi mamá se espantó demasiado y dijo, no, pues yo qué necesidad, no tengo de estar ahí exponiendo a mi hijo a peligros, a todo este tipo de cosas. Entonces deciden alejarse, ya no van a esa iglesia y pasan los años. Yo recuerdo que en mi niñez y parte de mi juventud, yo por dichos en mi casa sabía que yo era cristiano, pero pues yo no tenía una vida en la iglesia, yo no sabía qué era congregarse, yo había visitado 2 o 3 veces algunas congregaciones, pero eso se los voy a contar más adelante. Pero no había tenido esa cercanía, ¿no? Un día ellas ponen la radio y escuchan la 1440, ¿no? De AM, que es un canal cristiano, un canal de radio cristiana. Entonces escuchan que precisamente la iglesia está en función y que está ahora esa sede, ya no está en Tlatelolco, sino está hasta Iztacalco, y pues ellos ya adulto, yo, bueno, ya jovencillo yo y ellas adultas, pues decían, no, pues ¿qué tenemos que poner? Entonces ellas van, yo recuerdo que esa vez no quise ir, y pues encuentran a la gente que conocían, a los hermanos, y les comentan que había una nueva sede aquí en Azcapotzalco, que había un nuevo pastor. Entonces mi abuelita y mi mamá deciden ir acá otra vez a San Pedro Jalpa, y fueron, les gustó. Entonces un día me acuerdo que mi mamá me dice, y eso lo tengo en mi corazón porque me lo dijo con tanto amor, con tanta inocencia, que yo no pude negarme, ¿no? A pesar de que estaba en mis momentos de rebeldía, según yo, ¿no? Pero recuerdo que se acerca y me dice, oye hijo, me gustaría que vayas con nosotros a la congregación, que vayas a conocer un poco de la palabra de Dios, cómo es ese ambiente que nosotros pues somos, ¿no? Ese cristianismo que nosotros profesamos o queremos profesar. Y yo recuerdo que les dije, no, a mí no me gusta eso, no me gusta cosas de Dios y todo eso. Y recuerdo que la mayor estrategia de mi mamá fue, bueno, si vas, te invito una torta o te invito unos tacos. Y dije, ah, bueno, si se trata de eso, sí voy. Y recuerdo que esa vez fuimos y mi mamá me compró 2 tacos de barbacoa. Lo recuerdo muy bien, miren, hasta allá salivé, hasta allá se me antojó. Pero recuerdo que ella me los compró, ¿no? Yo le dije, bueno, tú me prometiste que me ibas a traer y me ibas a comprar otra cosa, entonces quiero una torta, quiero otros 2 tacos, quiero un refresco. Y recuerdo que mi mamá me dijo, no hijo, es que yo ya no tengo dinero, yo ya no tengo dinero. Y recuerdo que me sentí enojado, me sentí perturbado y dije, otra vez sin dinero y otra vez. Pero no me estaba dando cuenta yo que mi mamá me estaba dando precisamente lo más valioso que yo tenía o que tengo en mi vida. Y es precisamente conocer a mi Señor Jesucristo. Y yo les voy a dejar la historia hasta aquí, porque esta emisión no la quiero hacer tan larga. Y justamente es lo que yo quiero reflexionar en esta noche. La fe que profesamos como padres, como abuelos, como adultos, impacta a las generaciones, mis amados hermanos. Así que no tengan temor, no tengan pericia en invitar a sus jóvenes, en creer ustedes fielmente lo que pueden hacer, lo que puedan hacer en la obra de Dios, porque todo esto va a repercutir para sus generaciones. Esta fe que yo tengo, como lo dice la palabra de Dios, ha sido heredada por mi abuela, por mi mamá, y ahora llega hasta mí. Y muchos van a decir que es un sesgo cognitivo, una costumbre, una tradición, pero realmente es una convicción más allá del entendimiento. La fe, yo no la puedo describir cómo es que yo creo en el Señor Jesucristo, porque no he visto, no he palpado, no he visto grandes señales ni grandes milagros como algunos dicen. Sin embargo, yo sé que Él es real. Y esa obra que inició hace 30 y tantos, si no es que 50 y tantos años, mi abuelita, hoy está rindiendo frutos. Y se los voy a decir así prácticamente qué fue lo que pasó. Mi abuelita creyó, llevaba a mis tíos y a mi mamá a la congregación. Ellos, pues entre comillas, creyeron, pasó el tiempo, crecieron,
Mi abuelita regresó a los pies de Cristo, llevó con ella a mi mamá, después a mi tía, a mis tíos. Uno de mis tíos creyó también en el Señor Jesucristo, ellos son 4 hermanos. Dios lo llamó al pastorado. Posteriormente nosotros conocimos los nietos, la tercera generación. Yo, mis primos, creemos, sabemos que existe un Dios y tenemos la fe puesta en Él. Entonces hoy lo que dice precisamente mi abuelita, que ese es su consuelo. Dice, esa es la herencia que yo les dejo. Tal vez no les voy a dejar carros, casas ni nada, pero lo que yo les puedo dejar es ese conocimiento de Dios y esa obra que empezó hace 50 o 60 años, no sé. Dios la va a culminar tal vez con mis nietos, con mis bisnietos, tataranietos, espero yo que toda mi generación. Así que mi amado hermano, es momento de creerle a Dios, es momento de acercarse a Dios y es momento precisamente de estar cerca de sus pies. Nada de lo que hagamos quedará hecho en vano, porque recuerden que lo primero es la fe, lo segundo es la esperanza y el amor es eternamente. Espero que este podcast haya servido para avivar tu fe, para que tú creas más en Él y que puedas precisamente acercarte a Dios de una manera genuina, de una manera real, y que recuerdes que todo lo que hagas hoy en Cristo tendrá sus repercusiones para todas tus generaciones. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.